Bueno, estamos acá y vamos a ponernos a charlar un poco de las cuestiones que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con cómo identificar algunas cosas, y para hablar de todo esto siempre lo tenemos a él, a nuestro licenciado de confianza, que es Pablo Celani. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Qué lindo tema hoy, que yo te hacía unos chistes recién en la apertura, antes cuando estábamos charlando, digo, pero un tema interesante, ¿no? Trastornos infantiles, cómo se trabajan, Claro. Hay como todo una... El mencionado espectro, trauma. ¿no? Claro, el trauma este infantil, Sí. que no sé si... Yo voy a empezar a surfear. No sé si vendrá, no sé, esta cuestión del bullying, esta cuestión de me querían, no me querían, me esto, me el otro. Sí, esas cosas, no sé. igual decí lo que dijiste porque Claro, yo hacía el chiste, decía, ¿cómo se trabaja los traumas familiares? Y haciendo cargo a los padres. es que es muy curioso porque el psicoanálisis ha aportado mucho a esa idea. Claro. Fíjate vos que, qué sé yo, por ahí en lo teórico, si le diste de mamar hasta tal edad, si lo tuviste en la cama y qué sé yo, si hay parte que es cierto, pero no todo es tan cierto, tan lineal. Está bien, pero no está tan bien, digamos. Claro, está bien, pero no está tan bien, sobre todo el tema de echar culpas. Bueno, porque pasa que también hay una cosa que creo que tenemos que entender todos a la hora de abordar cualquier situación que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro ser, con nuestra persona, que no es matemático. 1 más 1 no es 2. No, y de hecho en psicología, vos fíjate que una situación X que te pueda causar un trauma, que tenga un gran nivel de estrés, en el neurótico puede tener un desencadenante que puede terminar en que vos culpes ese trauma por toda una vida de depresión, por ejemplo. Bien. Suponete. Y en el psicótico puedes organizarlo mucho más, depende de la estructura en la que cae. Bien. Entonces, por ahí tenés, sí, es muy común que la gente diga, bueno, me justifico en que me pasó esto para la vida que yo llevo, o sea, una vida de Bien. adicción, depresiva, bueno, todo lo que se entienda como patológico, ¿no? Ahora la pregunta es, porque yo te hacía el chiste, Sí. de hagamos cargo de nuestros padres, pero tenía como un remate después que era, y de paso no nos hacemos cargo de lo que nos pasa, ¿no? Claro, ese es el tema. La posición de víctima es la que viene a ocupar un lugar medio complicado acá. Claro. Porque de esa posición vos estás en el lugar de objeto pasivo. Ahí está. Entonces vos, imagínate que si vos decís, qué sé yo, no, lo que pasa es que a mí, por decirte una cosa, sufrí bullying. Sí. Bueno, entonces por eso no tengo un buen nivel de autoestima, o por eso soy depresivo. Sí, o me aíslo socialmente porque tengo miedo que me vuelva a pasar. O sea, porque... lo que sea. Según eso, si bien eso influye, por ahí el error que tenemos es tender a pensar esa justificación. Bien. Entonces, si nos justificamos desde ahí y quedamos entrampados y ya... Claro, porque como empezamos a vivir de esas, no son excusas, de esas situaciones, pero se empiezan a tornar una excusa para no hacer, para no accionar, para no buscar el cambio, para no laburar en mi interior. ¿Qué me pasa con eso? Claro, si bien es cierto que hay un umbral, por decirte una cosa, yo creo que cualquier persona que pase por una guerra... Sí, bueno. No se va a olvidar nunca, pero... Claro, lo que pasa es que tenés como un umbral, ¿viste? Por decirte en la infancia. Sí. Bueno, no es lo mismo que pases por un abuso menor que pases por una violación. Totalmente. Entonces sí te determina, porque lo que sucede alrededor del trauma es que todo se asocia a esa misma idea. Bien. Entonces vos imaginate que medio como que le rompes un poco la sexualidad a la persona. Entonces después les cuesta mucho tener un vínculo amoroso y no asociarlo a algo malo. Y el tema es que, pero bueno, yo vuelvo a lo mismo. Yo entiendo las causas. Sí. Entiendo la situación. Ahora, digo, si yo cabalmente quiero mejorar esta situación, cambiarla, ponerle otro significado, porque todo lo que nos sucede, bueno o malo, nosotros lo cargamos de un montón de simbolismo y de significado. Si yo quiero resignificar estas situaciones,
me tengo que ocupar y tengo que dejar de mirar el afuera, tengo que empezar a mirar el adentro, digo, ¿no? Sí, no sé. son cosas difíciles de trabajar porque depende por ahí mucho de la apertura que tenga el paciente. Bien. Por ahí en algún momento lo he trabajado yo con una ensoñación, haciendo una suerte de viaje al pasado y demás. Bien. Es medio complejo. Sí, tiene que haber una preparación para llegar a eso. Es bastante jugado, sí, tenés que tener un nivel de confianza bastante amplio con el paciente. Claro. Pero lo que sucede es que vos, desde el momento que tenés el trauma, Sí. después todo lo que se asocie con esa idea, respondés con la edad que tuviste el trauma. Ah, qué interesante eso. Por eso es tan complicado, o por ahí la gente se paraliza. Claro. Porque vos imaginate que sufriste algo a los 9, Sí. a los 8, a los 10. Bueno, esa idea está asociada a ese nivel de pensamiento, un pensamiento concreto. Claro. Después 13, 14, 15 pasamos al lógico formal, que es el que tenemos por el resto de nuestra vida. Bien. Entonces vos respondés de manera concreta. Por ahí tenés, viste, como esta cuestión de que se paraliza la persona ante una cierta situación, o huye, o bueno, entra con una cuestión sintomática ansiógena demasiado exagerada. Ujú. Entonces que responde a esa edad. Entonces si vos lo Qué resignificás, interesante, claro. por decirte una cosa así general, lo tenés que llevar a que vos, o sea, siendo el adulto que sos, tu mismo yo, se haga cargo de tu yo infantil. Claro. Entonces, como un decirse a uno mismo, acá estoy yo, ya crecí, ya lo superé, yo te cuido, yo me hago cargo de esto, ya soy grande, yo lo puedo manejar. Igual es maravilloso lo que estás diciendo. Y claro, Porque creo que muchas veces son temas complejos donde entender que ya no somos ese de antes, somos el de hoy, y el de hoy tiene otras herramientas, otros instrumentos para que esa situación X que sea no se repita. También le da mucho valor a ese antiguo nosotros, ese nuestro pequeño que sufrió lo que sea. sí, Pero desde el día de hoy, ya pudiendo entender que tenemos otra configuración, que tenemos otra edad, que ya eso no se puede volver a repetir en tanto y en cuanto nosotros nos ocupemos de que eso no suceda, ¿no? exactamente. Eso precisamente, vos imaginate que en las estadísticas creo que de 10 chicos uno sufre algún abuso y el 57% más o menos sufre un abuso verbal, psicológico, maltrato a través de la violencia. Entonces, si fuera tan general y tan lineal como por ahí pasa en la gente o en las depresiones, que se empieza como esta cuestión que hablamos al principio de justificar, Claro. vos imaginate que tendrías la mitad de la gente bastante trastornada y no es así. Totalmente. ¿Por qué no es así? Porque el 50% no tiene una estructura psicótica O neurótica. Claro, o alguna cuestión depresiva de base. Ujú. Entonces el neurótico de por sí eso lo supera un poco mejor. Es como, para que te hagas una idea, neuróticos seríamos todos. Bien. O sea, dentro de la psicología no hay algo que vos puedas decir esto es normal. Claro, vos no tenés neuróticos normales, por así decirlo, Claro. Y psicóticos. Vos imaginate que, qué sé yo, una persona tiene como neurótico ciertos rasgos más salientes. Bien. Por decirte, no sé, lo obsesivo, lo histérico. Entonces sería una estructura neurótica de base histérica, obsesiva, Bien. o con algunos rasgos, pero siempre uno más saliente. Entonces esa estructura sería como la fuerza donde pega el trauma Bien. y no deja tanta huella. Bien. Es la estructura más fuerte, el yo más plástico que se le llama en Bien. psicología, que es el que más aguanta cuestiones que por ahí tengan que ver con la infancia. Ahora, Además. yo te quiero preguntar, Pablo, porque de repente vos nos has comentado que el tipo de terapias que realizás son terapias rápidas, muy enfocadas, muy puntuales. A la hora de Sí. enfrentar un trauma infantil, me imagino que los tiempos no deben ser los mismos, ¿no? Debe ser No. un poquito más de laburo y de otra manera, ¿no? No. No sé, yo pregunto para curiosear, porque sí, necesito... sí, si no hay drama. Es la pregunta que están haciendo por ahí los amigos en casa. Preguntá lo que vos quieras, no hay drama. Sí, mirá, el tema de que la psicoterapia mía se llame psicoterapia breve o focalizada, por ahí me gusta a mí más decirle focalizada, Bien. significa que el foco vos lo hacés por la situación actual. Suponete, no sé, en el caso de un abuso, que la persona haya pasado por un abuso y no pueda tener una sexualidad plena, una genitalidad plena. Bien. Entonces lo abordás y es como que vas haciendo presente,
pasado, presente, pasado, para que lo reelabore y lo traiga a la actualidad de su vida. Perfecto. A eso reelaborado, como te dije, como esa generalidad que te hablé, como traerlo, bueno, yo esto lo viví en cierto momento porque tenía, no sé, 5 años, era indefenso, no sabía lo que hacía, no tenía idea qué pasaba, si estaba bien o estaba mal. Exacto. Vos imaginate que eso genera muchas problemáticas porque tenés un nivel de culpa en el que te culpás un poco por haberlo disfrutado también. Bueno, pero yo creo que esa culpa es un tema que desgraciadamente el tiempo se nos va, Pablo, pero es un tema muy interesante para hablar. Pero yo creo que esa culpa es una culpa retroactiva, porque creo que cuando realmente uno es consciente de lo que sucedió, ahí se empieza a culpar. Entonces, claro, vos te culpás desde cuando empieza tu vida de la genitalidad, por así decirlo, tu vida más sexualmente activa, decís, y te empezás a culpar cuando eras un niño, escuchame. Sí, si vos lo pensás así, es ilógico. El tema es que el inconsciente no tiene lógica. Claro, no tiene lógica, es lo más ilógico que hay. Vos imaginate para que un psicoanalista diga, ser psicoanalista es abrir los ojos ante lo disparatado que es el inconsciente humano. Claro. O sea, ya partimos de la palabra disparatado. Totalmente. Y bueno, y sí, si vos te pones a pensar cómo estoy respondiendo como un niño de 5 años, de 7, de 8, de 9, a una situación X. Exacto. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero es para que vos te imagines, es como si fuera una huella por la que la respuesta va, cognitiva. Entonces vos empezás a asociar y te vas por esa huella. Y de repente sos el que tiene 5, 6, 7 años. Claro. Respondés como un niño. Pero tenés que sacarlo de esa huella al paciente para que deje de hacer el mismo mecanismo asociativo que lo lleva ahí. Claro. Que por ahí eso es lo difícil, porque en joda yo les digo a los pacientes, sobre todo a los jóvenes, que se pueda hablar más suelto, que el inconsciente es medio tarambana, siempre se va para el mismo lado, siempre responde igual. Es como el burro que vuelva siempre al mismo palenque, va siempre por el mismo... Fíjate que lo tenés que sacudir mucho para que se dé cuenta que no tiene que ir por ahí. Claro. Y varias veces. O sea, como le tenés que decir, hey, cambiá, claro. Hey, compulsión a la repetición, dale. Y es medio como bobo. Te cuesta. Interesante. Me gusta mucho el tema, creo que es muy interesante y bueno, creo que por ahí se puede laburar un poquito más, charlar un poco más. Vamos a ver si los amigos nos acompañan en las redes y si les interesa, dejamos la puerta abierta. Muchas gracias. Bueno, a vos. Bueno, ya saben, cualquier cosa, cualquier consulta que quieran tener, se quieren acercar a hablarlo, ya lo conocen, Pablo Celani, nuestro licenciado, nuestro psicólogo de confianza que está aquí acompañándonos siempre en Cultura Inquieta. Ahora vamos a continuar de la siguiente manera.